Buenas, hoy vamos a entender cómo funciona un multímetro y qué magnitudes mide, además de realizar una medición real de dichas magnitudes. El multímetro es un instrumento que mide principalmente magnitudes eléctricas activas como el voltaje, el amperaje y la resistencia. El voltaje es una magnitud con la cual podemos determinar la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos y se expresa en voltios. El amperaje mide la intensidad de la corriente y se expresa en amperios o miliamperios. La resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica en un conductor y se expresa en ohmios. Según dicta la ley de Ohm, la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Mediante un circuito, el multímetro convierte los datos analógicos obtenidos en valores digitales, los cuales son mostrados en la pantalla. Para ello se conecta la punta negra en la entrada COM y la roja dependerá de la magnitud que queramos medir. Existen dos tipos de corrientes, monofásica y trifásica. La corriente monofásica es una corriente alterna que suministra toda la potencia en una sola fase, con una tensión de 230 voltios entre fase y neutro. La corriente trifásica es una corriente alterna que divide la potencia suministrada en tres fases distintas, que presentan una diferencia de fase de 120 grados entre ellas. La corriente monofásica es la más utilizada y la más práctica, ya que la mayoría de aparatos electrónicos están diseñados para esta corriente. En monofásica encontramos 220 voltios entre fase y neutro, al igual que entre fase y tierra, y 0 voltios entre neutro y tierra. En trifásica encontramos 220 voltios entre fase y fase, al igual que entre fase y neutro y fase y tierra, y 0 voltios entre neutro y tierra. Si la corriente es trifásica de 380 o 400 voltios, encontraremos dichos valores entre fase y fase, 230 voltios entre fase y neutro y fase y tierra, y 0 voltios entre neutro y tierra. Ahora vamos a realizar una comprobación real de medición en corriente continua y en corriente alterna.